Amigas y amigos, señoras y señores, una cordial bienvenida a este nuevo programa de Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Como siempre estamos donde otros no están y siempre en procura de que todos y cada uno de los programas de Facetas lleguen hacia ustedes con ese mensaje de la variedad en el enfoque de los múltiples problemas, los acontecimientos, los hechos, en fin, todas aquellas circunstancias que son parte de la vida. Bienvenidos sean todos. Hoy presentamos la emisión de Facetas correspondiente a este sábado 19 de octubre del año 2024. El programa de hoy, señoras y señores, quiero comenzar destacando un artículo que a nivel del Facebook ha publicado, como lo hace de manera periódica, de manera cotidiana, el abogado y periodista Alex Armando Urioste Mendoza. Un proceso auténtico de dislocación social y estatal. Es uno de los primeros temas que vamos a abordar en la presente oportunidad. También vamos a estar analizando y sobre todo haciendo conocer cuál es la situación, en este caso informativa, para que ustedes se den cuenta, de las cooperativas telefónicas en el país. Sabemos que la mayoría de ellas, por no decir todas, se encuentran en una situación crítica desde el punto de vista económico. Y el tercer enfoque informativo y de orientación que vamos a dar en la presente oportunidad aquí en Facetas está referido al tema de la reducción de gastos y la urgente necesidad de cesar las empresas deficitarias. Si queremos que la economía de Bolivia tenga un rumbo diferente, entonces hay que hacer cambios también diferentes, pero cambios que tengan profundidad desde el punto de vista económico. Esos tres puntos hoy los analizamos aquí en Facetas, en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Sean todos bienvenidos. Y como les decía, vamos a destacar, primero vamos a dar lectura a este artículo interesante que ha sido publicado en el portal del Facebook junto a Alex Armando Urioste Mendoza. Un proceso auténtico de dislocación social y estatal. En la serie de hechos insólitos que de manera constante se ponen de manifiesto en el país, actualmente nos toca ser espectadores de una peculiar manera de enfrentar a la administración de justicia, si es que puede llamarse tal. Resulta que de manera reiterada se han ido sucediendo denuncias que involucran al expresidente Evo Morales en la comisión de hechos delictivos contra menores de edad, en hechos de estupro y trata de personas. Y como es natural, las autoridades pertinentes han iniciado investigaciones, han expedido órdenes consiguientes para la declaración del sindicado, ampliando a la orden de aprehensión por el caso omiso que ha hecho a la citación judicial. Dice esta nota: nada tendría de particular este procedimiento si se tratara de un proceso rutinario ejercitado contra un particular, imprimiendo celeridad, debido proceso y presunción de inocencia como reglas básicas para un juzgamiento. Sin embargo, como tiene un trasfondo político que no puede ocultarse, se ha desatado toda la furia del infierno para provocar otra vez en el país desórdenes, vigilias, bloqueos, declaraciones las más encendidas de tono y actitudes que llaman la atención por las grotescas y que resienten la más lógica elemental. En ese orden nos enteramos que de manera inusual el gobierno invita a dialogar a un sindicado antes de proseguir la acción penal, inventando un nuevo procedimiento judicial que es novedoso en este tipo de eventos. Mientras tanto, los grupos revoltosos afines al sindicado siguen haciendo de las suyas, provocando pérdidas cuantiosas al Estado, a los empresarios, al transporte y a la propia población, que necesita desplazarse libremente en el territorio nacional. Las tropelías no se detienen ya que un juez penal ordena el traslado del proceso al lugar donde se encuentra el sindicado, mientras que en similares circunstancias se radican los juicios a gusto y sabor de los operadores políticos que manejan la justicia. Tan torpe discrecionalidad llega al colmo cuando el procesado, a través de sus abogados,
anuncia la instauración de procesos penales contra las autoridades que conocen este proceso que involucra a niñas y adolescentes, constituyendo un delito de orden público que debe tener preferencia y mayor atención en su trámite. Alex Armando Urioste Mendoza pregunta: ¿un juez, un fiscal y los operadores de justicia ante semejante anuncio tendrán el valor de ejercer sus funciones con imparcialidad y con absoluta garantía para el cumplimiento de las mismas? Un típico sainete que, involucrando a las autoridades, a la población en general, a la actividad económica estatal y empresarial, al ramo de la administración de justicia, a la dignidad de las personas y de los niños especialmente, demuestra que asistimos en el país a una crisis alarmante de valores con una dislocación que abarca al Estado y a la sociedad, en un camino sin retorno, porque el resultado no puede ser otro que el descalabro total al que hemos aludido en varias oportunidades. Y lo peor del caso es que nadie se da cuenta de los despropósitos que a diario ocurren en Bolivia, o si se dan cuenta, no hacen nada para remediar. Un proceso auténtico de dislocación social y estatal, escribió el periodista y abogado Alex Armando Urioste Mendoza. Estamos presentando facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. Existen dos programas en nuestra biblioteca de YouTube, diremos así, donde ustedes pueden ingresar con la denominación de Iván Marcel Durán Fernández, reitero, a nuestro canal de YouTube y podrán observar todos y cada uno de los programas que desde hace bastante tiempo hemos difundido. Y como les decía, hay un programa de manera especial destinado al teléfono, a la historia del teléfono aquí en la ciudad de Potosí. Y básicamente, como siempre hemos manifestado, y como además es parte de la historia que tiene o que tienen la mayoría de las ciudades en el mundo, el teléfono de manera particular ha tenido una época y por bastante tiempo a esto que tengo en mis manos. El teléfono analógico. El teléfono que durante muchos años ha estado al servicio de la población. Y Bolivia, por supuesto, que no es la excepción. No es la excepción Bolivia. Y tampoco Potosí es la excepción. Bueno, pero resulta que este teléfono, ese aparato telefónico, como ustedes acaban de ver, hace bastante tiempo, señoras y señores, que ha dejado de tener su uso. Se ha reducido, no diré a la mínima expresión, pero considerablemente el número de usuarios al respecto ha bajado. Y por ello enseguida quiero referirme a un artículo que ha publicado hace algunos días, el pasado 16 de octubre para ser más exactos, en su sección de economía, el periódico La Razón, y dice: cooperativas telefónicas en situación crítica. El futuro de las cooperativas de telecomunicaciones en Bolivia depende de su capacidad para adaptarse a un entorno cada vez más competitivo y tecnológico. La transformación digital no es una opción, sino una necesidad urgente para garantizar su supervivencia en el sector. Debido a las nuevas tecnologías y el acceso masivo a ellas, el teléfono fijo ha entrado en un notable declive que comenzó hace aproximadamente 2 décadas, es decir, 20 años. A nivel global, este servicio ha ido progresivamente sustituido por la telefonía móvil y las plataformas digitales, y Bolivia no es la excepción. En el país, el número de líneas fijas ha disminuido un 46% en la última década, según un informe de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. En base al reporte, este medio mostró que existe una caída sostenida en el número de líneas telefónicas fijas, con una disminución del 12,57% solo entre el 2022 y el 2023, lo que representa una reducción de 60.754 líneas activas. Esta tendencia también se refleja en el tráfico de llamadas, que en 2023 descendió un 34,6% respecto al año anterior,
con 78,7 millones de minutos menos de uso en la red fija. Por ello, la situación de las cooperativas de telecomunicaciones que alguna vez fueron pilares en el sector ha cambiado drásticamente. Muchas de estas cooperativas, como Cotel en La Paz, Comteco en Cochabamba y Cotas en Santa Cruz, enfrentan desafíos económicos y operacionales. Y gran parte de su modelo de negocio original, basado en la telefonía fija, ha quedado obsoleto ante el avance de los servicios móviles. Este medio se comunicó, al referirse a La Razón, con Gamal Cernán Haldín, presidente de la Federación de Cooperativas de Telecomunicaciones FECOTEL, quien explicó a detalles los retos que las cooperativas telefónicas en Bolivia enfrentan en el contexto actual. Hablemos algo de oligopolio con respecto a las cooperativas telefónicas. A ver, continúa la nota de La Razón. Explicó que solo el 20% de sus ingresos proviene de la telefonía fija, que como ya se dijo quedó obsoleta en comparación con el teléfono móvil o celular. Por ello, las cooperativas tuvieron que incluir otros servicios como televisión por cable o servicio de Internet para poder generar ingresos. Este accionar resultó provechoso y permite que estas empresas todavía se mantengan operantes e indicó que aproximadamente el 50% de los ingresos proviene del servicio de Internet, mientras que el 30% viene de televisión por cable. Por este motivo, Serán cuestionó al Estado, pues en su criterio no permitió que las cooperativas participen en el negocio nacional, lo que las dejó sin nada que hacer frente a las empresas de telecomunicaciones Entel, Viva o Tigo. No nos olvidemos que las cooperativas de telecomunicaciones nacen con el aporte de los asociados para tener una acción telefónica. Posteriormente tienen que incorporar a su modelo de negocio la venta de servicios de televisión por cable y finalmente la venta de Internet fijo, pero además con una concesión de operación departamental, y cuando entró la telefonía móvil, el Estado nunca permitió que las cooperativas participaran del negocio nacional, dejándolas en total desventaja frente al oligopolio de Entel, Tigo y Viva. Protestó. Más allá de aquello, ahora las cooperativas enfrentan también una nueva amenaza que llegó con el periodo de digitalización de los servicios de streaming. A causa de ellos, el mercado de la televisión por cable enfrenta una baja debido al creciente uso de plataformas en línea como Netflix, HBO y Amazon Prime, que han transformado la manera en que los usuarios consumen contenido audiovisual en la actualidad. Además, debido a que cada vez hay más empresas que ofrecen servicios de Internet, esto ha traído una guerra de precios y competencia con otras empresas de telecomunicaciones. Por todo ello, afirmó que la situación de las cooperativas telefónicas es bastante crítica. Y de acuerdo con Serán, más allá de la modernización, las cooperativas telefónicas tienen otros desafíos administrativos, estructurales y hasta legales. Al ser organizaciones sin fines de lucro, ninguna persona natural o jurídica está dispuesta a invertir ni un peso para su transformación digital, puesto que la naturaleza de una inversión es el retorno. Además, en la proporción de la inversión realizada en el sistema cooperativo, cada asociado vale lo mismo independientemente de la cantidad de certificados de aportación, acciones que tenga, explicó. Ante este panorama, las cooperativas están explorando la posibilidad de convertirse en empresas de tecnología, que ofrezcan no solo servicios de telecomunicaciones, sino también soluciones tecnológicas más amplias. Sin embargo, para lograr esta transformación, es necesario un plan de reestructuración financiera y la creación de un marco legal que permita una mayor competitividad en el sector. No obstante, es complicada esta modernización cuando los consumidores más fieles de estos servicios son los adultos mayores. Y sin duda, las personas de la tercera edad son las que más siguen usando la telefonía fija y los negocios, reveló Cernán, aunque sin detallar la cantidad. También el presidente de FECOTEL recuerda con sorpresa cómo se fueron devaluando los certificados de aportación, la línea telefónica en sí, la cual, según dice, era patrimonio y hasta se disputaban en las herencias. Sí, eso era realidad, eso es cierto. Una persona de la tercera edad a la que entrevistó este medio, vale decir La Razón, afirmó que antes del año 2000 el servicio se adquiría por más de $1.500. Por ello, la financiación de las operaciones se vuelve cada vez más compleja y ante la disminución de los ingresos, las cooperativas de telecomunicaciones
Han tenido que recurrir al crédito de los proveedores para poder operar. No obstante, los costos siguen en aumento, especialmente en los gastos vinculados a la mano de obra, mientras que los ingresos continúan en declive, lo que pone en riesgo la estabilidad financiera de muchas de estas entidades sin fines de lucro. Así, el futuro de las cooperativas de telecomunicaciones en Bolivia depende de su capacidad para adaptarse a un entorno cada vez más competitivo y tecnológico. La transformación digital no es una opción, sino una necesidad urgente para garantizar su supervivencia en el sector. Este problema de la crisis de las cooperativas telefónicas, señoras y señores, luego de haber dado lectura a ese interesante artículo del periódico La Razón, también tenemos que trasladar a la realidad que vive aquí en la ciudad de Potosí la cooperativa telefónica, es decir, COTAF Limitada. La cooperativa telefónica o COTAF, que antes, cuando se inauguró en 1972, era simplemente TAP, o sea, Teléfonos Automáticos Potosí, una historia larga junto a Oki Electric del Japón, etcétera, etcétera, ha tenido sus momentos bastante altos en cuanto a generar ganancias. Recuerdo muy bien que en las 2 o 3 ampliaciones que ha tenido COTAF desde 1972, 1975, 76, etcétera, etcétera, el número de usuarios de verdad se incrementó. Era bastante considerable ese número de usuarios aquí en Potosí de nuestra cooperativa telefónica. Recuerdo y haciendo eco de lo que dice el periódico La Razón, y es cierto, es evidente, que en algún momento la acción telefónica que tiene cada socio en este momento de COTAF, en algún momento tenía un valor patrimonial muy, pero muy importante al momento de disputar una sucesión hereditaria. Hoy lamentablemente no ocurre aquello, porque si uno se da una vuelta por las oficinas de COTAF Limitada en Plaza 10 de Noviembre de aquí de la ciudad de Potosí, se va a dar cuenta que el monto, le van a informar, el monto ya no es el mismo. Es decir, nominalmente los $1,500 o el precio que se le haya puesto por la acción telefónica nominalmente continúa con vida, pero ya ingresando al plano comercial, a la realidad económica que vive, y no solamente por este momento que tenemos una cierta inflación en Bolivia, sino, como dice esa nota, y es cierto, es evidente, desde hace 20 años, materialmente esos $1,500 han rebajado a unos 500, 400 y hasta $300. Porque ya nadie, si uno quiere comprar una línea telefónica, porque hay todavía gente que compra, no va a querer pagar el precio que tiene de verdad la acción telefónica. Así que para el titular de una acción telefónica se le va a hacer muy difícil, por no decir imposible, que al tiempo de vender su acción telefónica, y no solamente de COTAF, sino de cualquiera de las empresas telefónicas que existen en Bolivia, le va a ser muy difícil, como digo, tratar de vender esa acción telefónica en los $1,500 o en el precio que nominalmente está ahí en la acción telefónica. Vamos a tratar a futuro mediato, de hacer una entrevista, de analizar, de ver cuál es la realidad de la cooperativa telefónica de Potosí. Porque de verdad, la empresa telefónica, o mejor, la cooperativa telefónica de Potosí no puede estar al margen de esa realidad económica. En Potosí estamos casi seguros que la cooperativa telefónica ha disminuido sus ingresos de manera considerable por los servicios de telefonía fija. Tiene los servicios de Internet, no puedo decir cuál será la calidad de ese servicio. También tiene el servicio de televisión por cable, pero también hemos visto que en ese servicio, en vez de aumentar a la grilla los canales que corresponden, disminuye o a veces se hacen cambios un tanto especiales. Pero no podemos decir que ese es un mal funcionamiento de la política que tiene COTAF en cuanto, por ejemplo, al servicio de televisión por cable. Sabemos que los ingresos económicos son los que prácticamente hacen depender que pueda aumentarse la grilla de canales. Y como dice también la nota del periódico La Razón, ahora hay plataformas digitales para ver películas, HBO, streaming, etcétera, etcétera. Y sobre todo la gente joven es la que prefiere estos servicios. Y algo que también me llama la atención, pero que sí es evidente,
es que la mayoría de las personas, que son pocas, en la tercera edad en este caso, son las que usan la telefonía fija y los servicios de televisión por cable. En realidad es una situación un tanto compleja, pero como les digo, señoras y señores, estoy hablando del tema local y en base a esta nota del periódico La Razón sobre la crisis que tienen en estos momentos las cooperativas telefónicas del país, vamos a tratar de hacer una nota, de investigar sobre todo, quizás sea una entrevista, con personeros, primero de la gerencia, y luego veremos también qué es lo que sucede con miembros del Consejo de Vigilancia y de Administración, porque también ya se viene un evento electoral en la Cooperativa Telefónica de Potosí. Estamos presentando Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcial Durán Fernández. Seguimos adelante con este programa. Y yo lo digo con todo respeto, pero veo con mucha pena que los políticos tradicionales que todavía están con vida y políticos no tradicionales que prácticamente no existen, pero todos ellos, si es que existen estos últimos, han comenzado a hacer indirectamente sus campañas electorales como si ya fueran candidatos oficiales, como si de verdad el padrón electoral que tiene Bolivia estaría libre de vicios, estaría saneado. Y sabemos que no es así. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos candidatos y hay uno en especial que ya está haciendo a nivel de las redes sociales su propaganda correspondiente, reitero, como si ya fuese un candidato legalmente aceptado por la autoridad competente electoral. No es un error, pero en este momento, cuando estamos viviendo una situación económica bastante crítica, y lo hemos reiterado en varias oportunidades, hay necesidad de hacer un cambio en la política económica del gobierno, aunque este gobierno sabemos que no lo va a hacer, simplemente se está dedicando a mentir a la gente, pero hay necesidad. Y no solamente es romper el paradigma del más, sino romper el paradigma de que el actual modelo económico nunca ha servido para nada, porque es un modelo rentista, es un modelo donde el Estado ha pasado a tener preponderancia, a absorber todas las ganancias que tenía el Estado como producto de la venta de los hidrocarburos, etcétera, etcétera. Exprimirlos, ese es el término, hasta la máxima expresión y tener el resultado que hoy estamos viviendo. Que no, el Estado boliviano no tiene dinero para pagar la subvención a los hidrocarburos, ya no hay plata o dinero que ingrese como producto de la venta de gas, pero por el lado opuesto está subiendo el déficit fiscal, el gasto público, la deuda externa de la misma forma, el número de empleados públicos lo mismo. No conocemos ya de manera oficial cuáles son las reservas del Banco Central de Bolivia, porque sabemos que ya no hay, no otra cosa se explica. Nos hemos acostumbrado, o mejor, el gobierno se acostumbró a pedir dineros para el Tesoro General de la Nación al Banco Central de Bolivia. Un craso error. No soy economista, soy abogado, pero por un sentido común y un sentido, digamos, de conocimiento, sabemos que ese es un craso error. Es como en una familia, cuando hay una crisis económica, todos se van a los ahorros de la familia, pero llega un momento que esos ahorros van a acabarse cuando no hay el ingreso que corresponde. Entonces la situación es bastante crítica. Y existe un artículo de prensa que de verdad elogio bastante, y es un artículo de economía, es decir, del tema económico, y ha sido publicado a nivel de economía el pasado 13 de octubre de la presente gestión. Y estamos con EJU en el periodismo y dice reducir gastos y cesar empresas deficitarias. Es algo que tendrían que tomar en cuenta todos los candidatos, o mejor, todas aquellas personas que quieren estar presentes, terciar en las próximas elecciones, aunque no sé cómo ocurrir aquello porque, reitero, el padrón electoral deja mucho que desear. Pero vamos a dar lectura porque, reitero, considero que este artículo es pero bastante importante y refleja la verdad sobre la economía de Bolivia y sobre lo que deberían tomar en cuenta los que quieren o aspiran a ser candidatos y luego ser presidentes. Porque si vamos a tener unas elecciones, bueno, no hablaré en este momento del padrón electoral, pero si vamos a ir a unas elecciones
con candidatos que ofrezcan cielo, mar y tierra, como allá hay muchos, sin tocar absolutamente nada de la economía, el resultado va a ser catastrófico, porque ya este modelo económico ya no, prácticamente ha expirado. Eso de ver colas en los surtidores de gasolina y diésel es de verdad grave. No es el ánimo alarmar a la gente, pero hace algunas horas, por ejemplo, he podido leer en la prensa que los saldos de combustible que se tenían en los tanques de yacimientos ya se han acabado. Y las autoridades de yacimiento han dicho que hay un bloqueo en la República de Chile que no permite, y sumado a eso, las acciones de bloqueos que tiene una facción del MAS, que de verdad es una vergüenza, está nuevamente haciendo tronar, como alguien diría, y hacer de que las colas en los surtidores vuelvan a aparecer. Todos se quejan, y es cierto, que no hay dólares, pero la mayoría de la gente piensa que bloqueando, muchos líderes piensan que bloqueando, saliendo en marchas, etcétera, etcétera, los dólares van a aparecer, como si el gobierno diría, bueno, dialogamos en una mesa y desde mañana hay dólares nuevamente. Eso no es así. No hay ingresos económicos en Bolivia en este momento. No hay ingresos, pero reitero, la subvención crece y también está creciendo el número de empleados públicos y de empresas públicas deficitarias. Pero vayamos a esa nota que tiene relación con lo que acabo de decir. Reducir gastos y cerrar empresas deficitarias. Un préstamo de 3.000 millones de dólares requerirá Bolivia si desea aplicar modificaciones a su política económica. Antes, antes de ir a la lectura. ¿Ese préstamo de dónde tendría que venir? Tendría que ser del Fondo Monetario Internacional, aunque a muchos no les guste eso. Pero déjenme decirles que también Bolivia ha incumplido algunas normas referidas a la relación con el Fondo Monetario Internacional, muy aparte de que el gobierno, por su línea política, como lo ha dicho de frente el actual presidente, peor el expresidente Morales, no quieren saber nada del Fondo Monetario Internacional. Aunque la realidad fue otra, recuerdo muy bien que en el gobierno de Macri, antes que vuelva el kirchnerismo y antes, por supuesto, del actual presidente Javier Milei, Macri contrató un préstamo para la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Se le criticó bastante, pero en veces cuando hay este tipo de situaciones que alteran la solidez y la estabilidad económica de un país, y si un país es signatario y tiene relación internacional con el Fondo Monetario Internacional, prácticamente por reglas económicas, técnicas, está obligado a hacer este tipo de préstamos, a pedir este tipo de préstamos. Por eso dice, un préstamo de 3.000 millones de dólares requerirá Bolivia si desea aplicar modificaciones a su política económica. La calificación de Standard & Poor's de triple C con tendencia negativa para Bolivia expresa el riesgo de no pago de sus obligaciones financieras, aunque el gobierno rechazó la misma. Pero también se suma el riesgo país, que subió a más de 2.300 puntos de JP Morgan, que frena la llegada de inversión privada. Necesitamos inversión privada y necesitamos exportar más. Pero al paso que vamos y como estamos, Bolivia, cobadis. La reducción del gasto público, el cierre de empresas públicas deficitarias y cerrar ministerios son tareas que debe cumplir la actual administración. De lo contrario, la crisis económica se agudizará y hay riesgo de estanflación. Varios economistas coinciden por separado que el modelo económico extractivista rentista caducó desde la caída de los ingresos por la venta del gas a partir del 2015 debido a la reducción de la producción por la declinación de los campos hidrocarburíferos. El analista económico Gonzalo Chávez expresa que el modelo económico extractivista rentista es un muerto que se olvidó de caer. Es tan cierto que recomienda a las autoridades a sincerarse con la población y mostrar los datos macroeconómicos y empezar a tomar acciones como reducir el gasto público, paralelamente reducir el número de funcionarios públicos. Entre tanto, el analista económico Darío Monasterio indica que la falta de institucionalidad provoca que las entidades del Estado no cumplan su rol. La reducción del Estado, por lo tanto, es una necesidad. Chávez se refiere a la crisis del sector externo, pues se mantiene el déficit comercial, es decir, Bolivia registra más importaciones que exportaciones, y eso es grave. Un país debe exportar más antes que importar, lo que ha provocado una crisis fiscal que puede generar una cambiaria.
Al parecer ya llegó esa apreciación, pues la devaluación de facto del boliviano ya es un hecho. En el mercado paralelo, la divisa estadounidense se cotiza en más de 10 bolivianos porque encontrar dólares al tipo de cambio oficial se hace difícil. El analista económico señala que las medidas políticas económicas a asumir deberán calmar las expectativas de la gente, ya que la solución requiere de medidas estructurales que tomarán su tiempo. Sugiere implementar políticas fiscales para reducir el gasto público en 2,5% con respecto al Producto Interno Bruto y 3% para el 2025, además de poner límites a los gastos fiscales y retiro parcial del subsidio a los hidrocarburos. El economista José Luis Evi escribió en su cuenta de X que la causa de la inflación es la emisión monetaria, consecuencia del muy elevado déficit fiscal, y cualquier medida que no reduzca el déficit será inútil. Hablando del subsidio, como se recordará, el gobierno puso en el mercado nacional gasolinas premium, cuya acción fue calificada como un gasolinazo encubierto y cuyo precio varía de acuerdo a los precios internacionales del petróleo. Para el analista del sector hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velázquez, tomará tiempo sin duda, pero los bolivianos tenemos que reacostumbrarnos a que en la vida real los precios fluctúan. No podemos tener un precio fijo, peor si es subsidiario, para la gasolina o para el dólar por toda la eternidad. Yo destezaría el término gasolinazo. Chávez también plantea un incremento de impuesto al sector cooperativista minero, en especial de oro, cocalero y a los grandes gremialistas. Eso es cierto, correcto. También apoya la libre importación de diésel y gasolina, sugiere el cierre de empresas públicas deficitarias, así como la adopción de una política monetaria contractiva, prohibir que el Banco Central de Bolivia financie al Tesoro General de la Nación y el restablecimiento de la fluctuación del dólar bajo supervisión del ente emisor, es decir, el retorno del bolsillo. Pero para que las sugerencias sean efectivas, el país requiere un crédito puente de al menos 3.000 millones de dólares, también un acuerdo político necesario para implementar ajustes económicos. Y las sugerencias provocarán un aterrizaje forzoso, pero controlado, según Chávez. Finalmente, con referencia a la inflación, dice: el aceleramiento de la inflación en el mercado nacional reduce el poder de compra de las familias y el gobierno argumenta que se debe a la inflación importada, al cambio climático y la especulación. Eso es mentira. Eso es cierto lo que aquí se dice. Lo que dice el gobierno es mentira. Hay una inflación y esto está ocurriendo cabalmente por lo que nos acabó de manifestar, porque los precios están aumentando porque no hay ingresos para el Estado. Estamos ya viviendo una inflación, nadie puede negar aquello. Para evitar el aumento de los precios importados y nacionales, el gobierno aprobó dos decretos. Déjeme decir algo. Uno de esos, una de esas acciones es mandar militares a las fronteras. Eso no resuelve nada, porque esas son medidas represivas. Aquí lo que necesitamos son medidas preventivas de carácter económico. Y aquí dice: el gobierno aprobó dos decretos, uno reduce a cero el arancel de productos importados de aseo personal y otro para controlar la salida de alimentos bolivianos a mercados vecinos, al cual denominan contrabando a la inversa. Es como cuando manda ahora militares que vayan a las estaciones de servicio de gasolina o diésel para evitar de que haya que personas inescrupulosas compren cantidades de los carburantes y los vayan a revender. Es lo mismo, mandar a las fronteras a que se evite que salgan con alimentos de contrabando. En una época normal, cuando hay de verdad responsabilidad de un gobierno para manejar la economía, lo que más necesitamos en Bolivia es de que se estén consumiendo los alimentos a nivel interno, haya el suficiente alimento, que siempre ha habido, y el resto o saldo de los alimentos se exporte, porque esa es otra forma de que ingrese dólares. Pero cuando vamos ahora en plena época de crisis, donde ya estamos viviendo una inflación, no podemos tapar el sol con un dedo. Mandamos a las fronteras a los militares para que impidan que salgan los alimentos. Son medidas que nunca van a resultar. Y a propósito de esto, también el analista Chávez dice, respecto a la militarización de las fronteras, explica que los productores, esto es importante y nadie quiere reconocer, explica que los productores prefieren vender afuera, ojo, para recibir dólares u otra moneda fuerte para comprar sus insumos, que subieron por la escasez de divisa norteamericana. Claro,
no está bien que se saque de contrabando, estamos de acuerdo, no está bien, es un delito. Pero cuando esto está ocurriendo, aunque muchos lo nieguen, si vendemos productos alimenticios en el Perú, en otros países nos van a pagar en dólares y lo que necesitamos es dólares. Es que ahora no está ingresando el dólar por la vía o canal que corresponde de manera legal, que sea producto de las exportaciones. Ahora está ingresando, si es que está ingresando, es por la vía del contrabando. Es una contradicción, pero aquí parte de la responsabilidad económica que no la tiene el gobierno. Y finalmente dice, con respecto a la inflación importada, el analista señala que este indicador en mercados vecinos no está alto. No hay tal inflación importada en Bolivia, como dice el gobierno. Es solamente un mito o una pésima interpretación teórico-monetaria típicamente keynesiana sobre el problema. Y no olviden que mi ley está contra las teorías keynesianas. El único responsable de la pérdida del poder adquisitivo y consecuente subida de precios es el Banco Central de Bolivia, señala el consultor financiero Mauricio Ríos García en su cuenta. Mientras el analista financiero Jaime Dunn, que es destacado, señala en sus redes sociales que frenar la especulación controlando la salida de productos no es gratis, se paga y esto es exportación para hacer dólares. La demanda interna no cubre las expectativas de los productores por las políticas del Estado porque al empresario se le hace difícil producir más y más aun cuando no accede a la biotecnología cuya solicitud data de muchos años. Así están, señoras y señores, o mejor, ese ha sido el contenido de este artículo muy, pero muy interesante. Y esto más, perdón, antes de concluir, hablemos de los datos finalmente. Riesgo país de Bolivia a septiembre llega a 2.328 puntos de acuerdo al último informe de Emerging Market Bond Index, por sus siglas en inglés, ENBI, elaborado por JP Morgan, que posiciona al país como la economía de mayor riesgo para la inversión extranjera después de Venezuela en todo el continente americano. Imagínense, como bolivianos, como Estado, estamos hoy en el segundo lugar después de Venezuela porque somos un país riesgo. S&P Global Ratings confirmó calificaciones de CC más C de Bolivia. La perspectiva se mantiene negativa mientras el Ministerio de Economía asegura que prioriza el pago de la deuda externa y rechaza la devaluación pesimista de la calificadora Standard & Poor's. No hay peor ciego que el que no quiere ver, señoras y señores. Siempre hemos dicho, y lo he dicho acá en este programa, no se pueden negar los efectos de la economía. Se tiene que tener una administración responsable en la economía. Y con más razón cuando un gobierno debe ser consciente de que sus acciones repercuten en la sociedad. Ese es el problema, que en Bolivia, desde que ha asumido la función política de gobierno en el movimiento al socialismo, siempre ha puesto en primer lugar a la política, yo diría hasta la politiquería, desplazando a la economía. Pienso yo, es una opinión muy personal, no sé qué dicen ustedes, que la economía debe manejar la política. O, si es posible, la economía ir de mano con la política, pero no siempre eso es posible. Pero jamás que la política subyugue a la economía. En Bolivia hemos tenido un ejemplo que fue catastrófico. En el primer y segundo gobierno del movimiento nacionalista revolucionario. La política se adueñó de la economía y hubo bastantes problemas de inflación en los dos primeros gobiernos del MNS, con Víctor Paz Estensoro del 52 al 56 y del 56 al 60 con Hernán Siles Suazo. Luego, este último, Hernán Siles Suazo, también tuvo muchos problemas en el gobierno de la UDP entre 1982 y 1986. ¿Por qué? Porque se subyugó a la economía, a la política. Y hoy estamos viviendo lo mismo con el MAS. Entonces, tiene que ser a la inversa. La economía tiene que manejar a la política. Y eso es decirle la verdad al pueblo. Eso no significa mentirle al pueblo como estamos haciendo. Y manejar política y economía al mismo tiempo me parece un poco difícil. No creo que se pueda hacer eso. No siempre. Pero de cualquier manera es una opinión personal en esta última parte que tengo. Así, señoras y señores, hemos presentado hoy el programa de Facetas aquí en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández. En fin de semana hemos estado analizando temas
que no son de coyuntura, sino son temas de interés general y que ojalá lleguen a tener la solución que corresponde. Este último tema, que lo considero el más importante hoy en el programa, sobre el tema de la economía. Luego, el tema de la crisis de las cooperativas telefónicas y trasciende, lógicamente, a la cooperativa telefónica de Potosí. Volveremos en cualquier momento para presentar facetas. Gracias por su deferencia, gracias a quienes se suscriben. Estamos para ustedes, transmitimos desde Potosí, Bolivia, patrimonio cultural y natural de la humanidad. Volveremos en cualquier momento. Muchas gracias por su deferencia. Saludos a nuestros amigos y amigas en Bolivia y en gran parte del mundo. Muy buenas. Volveremos, reitero, muy pronto con facetas. Permiso.